Definitivamente, yo creo que se trata de una estrategia muy bien planificada por las o desde las élites que están en este momento en el poder. Se puede hablar de un régimen oligárquico en el sentido más pleno de la palabra, que tiene un objetivo fundamental, incrementar el poder del mercado, de quienes dominan el mercado en Ecuador en todos los sectores económicos y debilitar a lo público. En este sentido, no solamente la ley orgánica de integridad pública de la que se está hablando tiene esta finalidad, sino también las leyes anteriores que finalmente se aprobaron con la mayoría oficialista que tiene en la Asamblea Nacional. En ese sentido, los derechos de múltiples trabajadores del sector público, trabajadores que, como en el caso de la educación, la salud, la seguridad social, etcétera, prestan un servicio fundamental a la población, se ven afectados triplemente, porque por un lado pierden estabilidad o pierden casi completamente la estabilidad en el trabajo, quedan en manos de decisiones arbitrarias de las autoridades que a dedo nombra el gobierno nacional y que son quienes pueden despedirlos utilizando los mecanismos y canales que quedan abiertos por esta ley y asimismo pierden el derecho a la organización, ni siquiera hablo de la sindicalización en el sector público, sino solamente organización y por ende ahora también ven disminuidas sus posibilidades de movilización social si es que tienen reclamos, si es que tienen demandas ante el Estado central. El Fíjate, tema y el gran problema es que el gobierno nacional ha mezclado una serie de materias y de temas diferentes en cada una de las leyes de urgencia económica que ha obligado a la Asamblea Nacional a aprobar, no solamente por los tiempos perentorios de un mes que se tienen dado el carácter de urgencia de estas leyes, sino también por la mayoría espuria que ha logrado conseguir digamos, aglutinando y cooptando a través de compra de conciencias fundamentalmente y de camisetazos en la Asamblea Nacional. Esto hace que cada una de las leyes a la larga reformen una serie de marcos normativos tremendamente diferentes. Esto es uno de los elementos que más juega y más pesa al momento de hacer una demanda de inconstitucionalidad, porque la Constitución dice que para este tipo de leyes de urgencia económica, el gobierno deberá presentar lo que se denomina unidad de materia. Y esto no existe en estas leyes porque las reformas, como digo, son a múltiples cuerpos legales y van desde reformas al Código Integral de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo, ahora castigando con más penas a los niños y adolescentes que sean reclutados por bandas criminales, con más severidad que a los propios reclutadores, un absurdo desde todo punto de vista, pasa por la ley de contratación del servicio público, debilitando los filtros y los mecanismos de control para evitar casos de corrupción, afecta a las diversas organizaciones, digamos, o modalidades de trabajo que existen en el sector público, en todas las ramas de prestación de servicio y finalmente afecta inclusive metiendo la mano en la justicia, puesto que da atributos desmedidos y desbordados a quienes manejan momentáneamente el Estado para poder poner a dedo administradores de justicia como jueces y por ende hay desde estos múltiples sectores demandas particulares y específicas porque se ven afectados en su particularidad. Entonces, este es un elemento que finalmente también contraviene la Constitución desde el inicio. Esta ley de integridad pública llegó con 17 páginas a finales de mayo y dentro de la Asamblea Nacional, a partir de una serie de manoseos y manipulaciones de la mayoría oficialista, terminó siendo digamos, terminó produciéndose un informe favorable para su aprobación de 150 páginas, es decir, se agregaron un sinnúmero de temas, materias, aprovechando justamente esta espuria mayoría que tienen en el Poder Legislativo.
No, hay más bien una clarísima intención de debilitar la estabilidad laboral de aquellos que todavía en el Ecuador y que son no una mayoría, sino una minoría, todavía tienen ciertos derechos como el derecho a la estabilidad, el derecho a la organización, el derecho a vacaciones, el derecho a la seguridad social, etcétera, y que trabajan en el sector público. Ahora estos derechos están sumamente disminuidos. Prácticamente lo que priman ahora de manera total son los contratos ocasionales, es decir, contratos temporales sujetos a la aquiescencia y a la conformidad de las autoridades de la propia institución estatal. El Ministerio del Trabajo deja de ser un mediador frente a conflictos de trabajo. La propia autoridad de cada institución se convierte en juez y parte. Los trabajadores prácticamente tienen que defenderse ante quienes los acusan y que finalmente serán los que tomen las propias decisiones. Y en este sentido, lo que se pretende es, obviamente, disminuir de manera drástica, en algunos casos, los puestos, suprimir partidas presupuestarias en el sector público y en otros casos, simplemente suprimir estas partidas para dar lugar a la colocación arbitraria y a voluntad de militantes del partido de gobierno o de las personas cercanas a aquello. Ya se ha visto este caso, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, donde solamente por la presión pública se logró que el presidente de la Asamblea Nacional despida a 40 familiares de asambleístas del partido oficialista que habían sido contratados indebidamente y provocando casos de nepotismo en esa función del Estado. Fíjate. Bueno, creo que hay la esperanza de un resurgir de movimiento social, de reacción y respuesta ciudadana ante estos atropellos y ante estos abusos que el gobierno de Daniel Noboa está promoviendo de manera muy acelerada. Hay que decir, por un lado, que esta aprobación express, llamémoslo así, de leyes de urgencia económica, no solamente digamos, demostrado y ha expresado el control total que tiene el gobierno de Noboa sobre la función legislativa, sino que al mismo tiempo ha visibilizado esta estrategia de avanzar a pasos acelerados en la devastación de derechos laborales, de derechos a la organización, de derechos a la resistencia, de derecho al trabajo, del derecho a la educación en múltiples sectores del Ecuador. Creo que hay un despertar. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, como bien se decía en la noticia, ya se han movilizado, están organizados. Los trabajadores del sector educativo, incluyendo las universidades, que durante estos últimos años se habían prestado a un quietismo y a una pasividad totalmente injustificada, ya empiezan a ver y a sentir en carne propia los efectos de estos marcos normativos absolutamente digamos, anticonstitucionales y que violan derechos, y en ese sentido a mí me da la impresión de que poco a poco va a gestarse y a generarse en el Ecuador un proceso masivo de movilización social frente a estos marcos que el gobierno está planteando. No parece que haya paso atrás por parte de Noboa, y así como ha avanzado aceleradamente, creo que aceleradamente el capital político del actual gobierno en los próximos meses puede sufrir serios embates desde la propia sociedad civil.